sigue el siguiente mensaje. Se escribe el ángel a la iglesia que está en Esmirna, el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que van a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar el estudio del día de hoy. Vamos a empezar pues, con estas son 7 cartas. Ahorita vamos a empezar con las primeras 2 de las 4 que venían en el capítulo 2. ¿Sí? Bueno, el primer mensaje se lo da a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Esta iglesia, bueno, Pablo la describe después en una de sus cartas, describe a la iglesia de Éfeso, y también es donde deja encargado a Timoteo. Y bueno, todas estas mensajes que escribe, que le da Jesús a Juan, son mensajes para 7 iglesias que fueron establecidas en lo que se hace menor en el primer siglo de la era cristiana. Por eso le puse un mensaje divino, porque este mensaje se lo da Jesús directamente a Juan para estas iglesias. Y estos mensajes, yo lo que encontré aquí es que son como una radiografía espiritual de las iglesias del primer siglo, pero que se puede transportar a las iglesias de todos los tiempos. ¿Sí? No son mensajes nada más dirigidos a las iglesias de ese tiempo, sino podemos pasarlo a todas las iglesias porque describen verdades espirituales muy profundas. Pues bueno, siempre en estas cartas vamos a encontrar que Jesús se describe a sí mismo como una de sus características divinas. Después está una virtud de la iglesia, continúa con una reprensión y termina dándoles una promesa a todas estas iglesias. Entonces, en esta parte, bueno, en el versículo 1 se describe Jesús a sí mismo, diciendo que tiene los candeleros y las cosas en su mano. Y describe la virtud de la iglesia de Éfeso, que es una iglesia entregada a las buenas obras, que es paciente, que enseñaban una buena doctrina, que rechazaban el mal y rechazaban las filosofías que no eran propias de la doctrina tradicional, de la doctrina verdadera, de la sana doctrina del Evangelio. Rechazaban las obras de los nicolaitas. No se sabe a ciencia cierta quiénes eran estos nicolaitas, pero bueno, se entiende que es una secta agnóstica que bueno, trataba de imitar algunas filosofías, algunas ideologías que desviaban a la gente del Evangelio verdadero. Y la iglesia de Éfeso pues, también tenía esta característica, odiaba y repudía este tipo de prácticas dentro de la iglesia. Tenían ese celo por el Señor, ¿no? Y bueno, Pablo después lo escribe también en la carta de los Romanos 6, 1 y 2. Dice: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado no viviremos más aún en él. ¿Sí? La iglesia de Éfeso pues, no permitía que las filosofías de estos grupos, ¿verdad?,
los desviaran del Evangelio, ya que estos grupos decían que, bueno, gracias a que somos perdonados por gracia, pues ya podíamos, entonces, no tener cuidado en nuestra vida espiritual por el pecado. Entonces, la iglesia de Jesús rechazar esto, como Pablo dice, si abunda la gracia, no abundaremos en el pecado. ¿Sí? Pero bueno, este versículo va de la mano de su promesa, ¿verdad? Gracias a este celo divino, este celo espiritual que tenía la iglesia de Jesús, Jesús les dice que él tiene la promesa de un alimento celestial eterno, del árbol de la vida y de una eternidad en su presencia. Y bueno, analizando estos puntos de la iglesia de Jesús, podemos calcular a las iglesias modernas en esta situación. Pero bueno, podemos encontrar hoy iglesias muy activas, hacen muchas cosas, tienen muchos eventos, hacen muchos congresos, tienen muchas actividades, son muy celosas de la doctrina, pero igual que la iglesia de Jesús, empiezan con un amor, con un celo por el Señor, están movidos por el Espíritu Santo, están llenos de unción, pero con el tiempo como que se van apagando esas iglesias, con el tiempo se empieza a volver algo rutinario, algo religioso, se empiezan a volver legalistas las iglesias, y eso es lo que debemos de tener en cuenta, que no debemos de perder nuestro primer amor. Tenemos que seguir avivando lo que es el fuego y entender que como el amor de Jesucristo tiene que seguir toda la obra, ¿verdad? No podemos volvernos ordinarios, porque Jesucristo mostró amor con todos, con los pecadores, con sus enemigos, con los leprosos, con los lisiados, con las viudas, con los mendigos. Esto es lo que tenemos que tomar como el mensaje de que nos lo va a decir, que no debemos de perder esa continuidad de su obra, para que podamos tener igual la promesa que le dio a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Ahora pasaremos a ver lo que fue la carta a la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Versículo 8 empieza Jesús igual, describiéndose a sí mismo como el alfa y el omega, el primero y el último, el que estuvo muerto pero que vivió. Luego pasamos a la virtud de esta iglesia de Esmirna. Esta iglesia la describe como una iglesia que ellos se sentían pobres en cuanto a la capacidad económica de la iglesia, pero dicen que ustedes son ricos. ¿Por qué? Porque eran ricos de la manera espiritual, eran ricos en sus obras. También evidencia en este caso, a los judíos que actúan de una manera contraria a la que Dios les gustaría que actuaran. Que se han desviado de toda la doctrina y los denominan como la sinagoga o la iglesia de Satanás. Porque bueno, aquí en este punto pues podemos encontrar que cuando hay muchos cristianos o que se dicen cristianos que con sus obras pueden demostrar lo contrario. Y bueno, Jesús aquí también se lo hace ver a Juan, que es lo que sucedía en la iglesia de Esmirna. Es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo,
segunda carta, capítulo 3, versículo 5, donde le comenta de todos los hombres engañadores, soberbios, amadores de sí mismo que encontraría Timoteo, dice que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la presencia de Dios. A estos evita. ¿Sí? Entonces, encontramos que en esta iglesia se encontraban personajes de este tipo, ¿no? Que niegan la efectividad de la piedad, que se pueden desviar de lo que Dios quiere o pretende Dios que hagamos como sus hijos o como sus siervos, ¿verdad? Bueno, en esta iglesia encontramos a una parte que no hay reprensión, sino le da, Jesús les da palabras de aliento. ¿Sí? Les dice que si, bueno, ellos se mantienen fieles en la tribulación, se mantienen fieles en todas las pruebas que les van a sobrevivir a esta iglesia, pues Él les dará la corona de vida, les dará una eternidad con Él, en el cielo. Y esa promesa les da como que ánimo a esta iglesia que, pues, por lo que podemos entender en la carta, está un poco desanimada, yo creo que una iglesia que se sentía un poco valorada, que iba a ser perseguida por esta situación. Pero les anima que aunque haya toda esta persecución, toda esta tribulación, ellos van a ganar la forma de vida. Y es algo que también podemos aplicar a nosotros. Muchas veces podemos sentirnos que no estamos haciendo lo suficiente para Dios, que no estamos haciendo más de lo que debemos hacer. Sin embargo, Dios te dice hoy, hay promesa para ti, hay una corona de vida, tú tienes que permanecer, tú mantente fiel, como esta iglesia se mantiene fiel, y hallarás una corona de vida. Que no se sientan que Dios no los está viendo, que no los está tomando en cuenta, porque él nada escapa de su mirada, nada escapa de su vista, ¿verdad? Y bueno, en este caso, pues, no, este tipo de iglesia, pues bueno, podemos encontrar iglesias en nuestro tiempo. Es difícil, ¿no? Encontrar una iglesia que sea totalmente apoyada por Dios, totalmente adecuada a lo que Dios quiere. ¿Debemos ser esa iglesia? Claro que sí. Esperemos algún día tener también la corona de vida. Muy bien. Ok, ahora vamos a continuar, vamos a ver lo que es el mensaje de la iglesia de Pérgamo. ¿Me quieren seguir? Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, el que tiene ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a orar, a poner tu pie ante los hijos de Israel, y a comerte de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído que oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. A que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita estará escrito su nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muy bien. Vamos a empezar con la carta. Esta carta, bueno, pues igual empieza Jesús describiéndose a sí mismo como la espada de dos filos, que entendemos que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y entendemos la virtud que tiene esta iglesia, es que tenía constancia en su fe, aún en medio de un ambiente que era como hostil, seguramente una iglesia que tenía persecución, seguramente estaba bajo una región donde el régimen romano era muy fuerte, muy dominante en esa sección, y bueno, recibieron un poco de persecución o de maltrato por parte de esta parte, y pone de ejemplo Dios, bueno, en este caso Jesús, da ejemplo de Antipas, que fue un mártir que murió condenado a lo que era el fuego de bronce. Entonces, pone de ejemplo, generalmente fue aproximado vivo, y bajo el dominio del ejército domiciano en el año 92, más o menos por ahí. Por ejemplo, en esta carta, para recordarles a toda la iglesia que deben mantener la fe como Dios supremo, como hizo Antipas. Y bueno, y tiene una reprensión. En este caso, vemos aquí que tenían ellos, o ellos sí consentían, sí permitían, a diferencia de la iglesia de Éfeso, ellos sí permitían que los nicolaítas, estas filosofías que eran contrarias al evangelio, estuvieran dentro de la iglesia. ¿Sí? Para que ellos sí lo consentían o lo permitían. ¿Sí? Y decían que, bueno, permitían la doctrina de Balaam. ¿Sí? Balaam fue un profeta, un adivinador, que fue pagado para que maldiciera al pueblo de Israel en tiempos de rey Acab. Y bueno, esta filosofía estaba como comprometiendo o estaba, digamos, convenciendo a los creyentes en esa iglesia a que comieran lo sacrificado por los dioses y cometieran fornicación ritual. ¿Sí? Que bueno, era algo que se acostumbraba en algunos ritos que no eran cristianos, eran ritos paganos. Eran ritos que se hacían para los dioses. Entonces ellos como que querían meterlos suavemente a la iglesia, sutilmente, van metiendo a la iglesia. Y Jesús reprende esto, él dice, ustedes están tomando cosas de manera sutil, no se dan cuenta, pero poco a poco esas cosas se van metiendo en esta iglesia. Y Jesús reprende a esta iglesia por esta situación. ¿No? Y les advierte la consecuencia, ¿no?, de continuar con estas falsas enseñanzas en lugar de su verdad. Y también les dice que si ellos se llegan a arrepentir de esto, bueno, hay una promesa. En este caso, para esta iglesia, su promesa es un alimento espiritual, bendiciones escondidas, ¿no? Dice que les va a dar de un manaje, y les dará una identidad nueva, una identidad en él, un nuevo nombre. Dice que va a ser una piedrecilla donde va a estar su nombre, un nombre nuevo, y solo Jesús y el que recibe ese nombre lo va a conocer. En este caso, pues bueno, podemos
suceder en nuestros tiempos. Dice, hay muchas iglesias que empiezan a dar como un evangelio, que llaman el evangelio light, ¿no? Donde estar en pecado pues no tiene muchas consecuencias, ¿no? Porque no tiene consecuencias espirituales, porque pues, en este caso pues, invalidan la gracia, invalidan que Dios es amor, ¿no? Y que está dispuesto Dios a soportar el pecado, ¿no? Sin arrepentimiento. Sin un arrepentimiento genuino para llegar a tiempo, un arrepentimiento que tendrá que llegar a su tiempo. Dios tiene todo bajo control, entonces tú no te preocupes, no te arrepientas. Entonces, eso es lo trágico que pasaba en esa iglesia en Pérgamo, que puede pasar en muchas iglesias, que puede pasar en nosotros también. Empezamos a acariciar, a tomar poco a poco filosofías, ideologías del mundo que suenan bien, suenan espirituales, suenan positivas, suenan correctas, pero que en realidad se alejan totalmente de lo que es el propósito de Dios, ¿no? Pero como no se ven claramente como que son generadas por el mal, sino que se ven bien, pues empezamos como a tomarlos, ¿no? Y bueno, Dios y Jesús son muy claros en este sentido, ¿no? Tú tienes que rechazar ese tipo de filosofías, tienes que rechazar todo lo que no venga de Dios, todo lo que sea contrario a la palabra. ¿Sí? Es lo que Jesús nos dice en esta carta. Y por último, lo más importante, vamos a la iglesia de Tiatira. Y escribe el ángel a la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras de amor y fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras prosperarán más, son más que las primeras. Tus obras posteras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que adulteran con ella adulteran. Si no se arrepienten de sus malas obras, si no se arrepienten de las obras de él, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le guardaré autoridad sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero. Como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oye, entonces vamos a ver la última carta, que es a Tiatira. Vemos aquí en el versículo 18, que bueno, Cristo se describe a sí mismo otra vez como un tributo divino.
iglesia es que tiene constancia, tiene fe, tiene caridad, son muy atractivos. Una iglesia que y es una iglesia que se le da profecías futuras, ¿no? Dice que sus obras postreras serán más que las que tienen ahora. Y tiene, bueno, también para ellos tiene una retención. Esta retención solo es una, dice Jesucristo, dice que admiten que esté con ellos una profetisa, mamá Jezabel, que quiere seducir, bueno, quiere meter filosofías extrañas, ideologías que no son parte del propósito de Dios. Dice que en este caso pues seducía a los siervos, ¿no? Eso es claro. Sería a los que servían dentro de la iglesia, son a los que quería como convencer, ¿no? De que lo que ella comentaba, lo que ella decía, lo que ella platicaba, si era parte del plan divino de Dios, ¿no? Era parte de lo que Dios quería. Me imagino que bueno, lo hacía a través de los siervos, porque así podía infiltrarse en todas las congregaciones, podía llegarle a todas las personas que estaban dentro de esta iglesia de Tiatira. ¿Sí? Pero aquí hay un elemento muy importante que no debemos de perder de vista. Jesús declara que es lo único que tiene contra esta iglesia y además dice que le está dando la oportunidad a esta profetisa de que se arrepienta y que de no hacerlo, bueno, vendrán castigos tanto para ella como para los que siguen o están haciéndole caso a ella. Dice que va a llegar hasta enfermedades, complicaciones, ¿no? Y que esto mismo va a ser un ejemplo para las demás iglesias. ¿Sí? Y también hace ver muy claro que Él conoce nuestros corazones, Él conoce lo que estamos, conoce lo que pensamos, lo que sentimos. Y no, Él dice, no, yo los conozco, no me puedes burlar, Dios no puede ser burlado, Dios no puede, no lo podemos engañar. Pero aquí viene una parte que es muy inspiradora, porque Dios no condenó a toda la iglesia, no les dijo que todos por esta profetisa iban a ser condenados. Dice que nomás por lo que condena a ella, ya los que la siguen. Y dice que bueno, a los que no los siguieron, a los que se mantuvieron firmes, ¿sí? Él va a mostrar su gracia, Él va a mostrar su misericordia, Él va a mostrar su justicia para aquellos que han guardado esto, que no se han dejado seducir por esos engaños sutiles, porque es aquí como la legitimidad de Satanás, que son así como, digamos, son obras inspiradas del mal, pero que las hacen ver como buenas, ¿no? Como pasaba también en el caso de Esmirna. ¿Sí? Son filosofías, son cosas así. Y ya estaban dentro de esta iglesia, ¿no? Pero a diferencia de la iglesia anterior, es que en este caso sí había como una división, ¿verdad? En el otro como que todos estaban dejando arrastrar por esas filosofías, y en este caso no había una separación, los que sí estaban queriendo tomar todas estas prácticas y las estaban repeliendo, ¿no? Por eso Dios dice, bueno, vamos a dar castigo a quien se merezca castigo, que no se arrepienta, y vamos a mantener a salvo a los que sí se mantienen. Y da una promesa, dice, que a estas personas que no se desviaron, que se mantuvieron firmes en la fe, en la verdad, se les va a dar dominio sobre las naciones, como gobernadores. Cuando venga su reino milenial, ellos van a poner
gobierno, ¿verdad? Va a ser funcionarios del gobierno celestial, gobierno milenario. ¿Sí? Y bueno, esto, ¿cómo lo podemos aterrizar en lo que somos nosotros, ¿verdad? Y lo podemos aterrizar como estas iglesias que tienen otros esquemas, o empiezan a plantear otros esquemas, ¿no? Ya se vuelven de una manera tipo sectaria, ¿no? Son iglesias que se empiezan a convertir en sectas porque empiezan a plantear un evangelio o una idea de que en ellos hay salvación, que si tú estás con ellos vas a ser salvo. No por Jesucristo, sino por su organización, por sus prácticas o por sus iglesias. ¿Sí? Que ellos, este tipo de iglesias, aparte que se vuelven sectarias, porque se vuelven solo por nosotros, será salvo. ¿Sí? Empiezan a diluir o a comprometer el evangelio, ¿verdad? Diciendo que la salvación nos por gracia, porque Jesucristo no vino, no resucitó en carne, con espíritu, ¿no? Todas estas cosas que, bueno, pueden sonar lógicas, pueden sonar bíblicas, ¿verdad? Pero de bíblicas no tienen nada. Y empiezan como seducir a las personas y a desviarse realmente del evangelio, como esta profetisa Jezabel, que curiosamente tiene el mismo nombre de la reina malvada Jezabel, que mandó a matar a Elías, ¿no? En tiempos de los reyes. Como resaltar en todos estos mensajes es, podemos checarlo, es cómo Jesucristo conoce y entiende a su iglesia, porque todas estas iglesias del primer siglo eran sus iglesias, eran iglesias de él. Entonces dice que las tenía en su mano como 7 candeleros, como 7 estrellas. Se entiende que los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los ángeles de estas iglesias. Ángel pues, es el mensajero, son los pastores, ¿no? Tiene a los pastores de un lado y tiene a sus iglesias del otro lado. Y él conoce bien todas las iglesias, cómo cada iglesia estaría trabajando o se estaría conduciendo en estos tiempos antes de que él llegue, ¿no? Y nos da estas advertencias, estas 7 cartas, estos 7 mensajes divinos para poder entender, comprender y pues ahora sí que no caer en lo que estas iglesias están cayendo, que nosotros como iglesia, como siervos, como hermanos, como seguidores de Jesucristo, podamos caer en eso. Tenemos aquí unas advertencias, unas condenaciones, unas reprensiones que Jesús nos está dando para que no nos desviemos, que siempre estemos muy atentos, muy despiertos en cuanto a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que pensamos, todo siempre considerando a Jesucristo, considerando a Dios y considerando si sus caminos son los que estamos llevando a cabo, si sus enseñanzas son las que estamos haciendo todos los días, si es lo que le agrada a Él,
recibir. Las promesas que Él está dando a cada iglesia son verdades, para las iglesias y para nosotros. Son promesas que mantienen su palabra, que Él va a cumplir para todos aquellos que le cumplan a Él, que le sean fieles en todo momento, ya sea en las situaciones o cuando estamos bien, sentimos que una prueba nos ha llegado. Confiar siempre en Él. Tener en cuenta que si nos mantenemos, esas promesas también van a ser para nosotros. ¿Sí? Esas promesas también están destinadas para nosotros. ¿Sí? Una promesa que es estar con Él en la eternidad, en su presencia. Que no viviremos la segunda muerte apartados de Él. Ya para terminar, vamos a orar.